Bajo el sol abrasador, entre las dunas de arena en algún lugar del desierto del Sahara, caminas en busca de un tesoro antiguo. Finalmente encuentras una roca extraña en la arena. Es grande, parece un gran trozo de carbón o roca negra, pero algo brillante en su superficie hace que la roca sea inusual. Este singular hallazgo es lo más antiguo que se ha descubierto en nuestro planeta. Esta roca nació mucho antes de que la Tierra apareciera en el espacio sideral. El inusual meteorito fue encontrado en el 2020 en un área remota del desierto del Sahara. Los científicos han analizado los isótopos de magnesio y aluminio de la superficie de la piedra y han descubierto que su edad es de unos 4.500 millones de años. Por el momento se trata de la muestra de magma procedente del espacio más antigua de la historia. Pertenece a un pequeño protoplaneta que no tuvo tiempo de formarse completamente. Ocurrió hace mucho tiempo, cuando nuestro sistema solar se estaba formando. Muchos asteroides enormes flotaban en el espacio. Algunos de ellos se formaron en enormes cuerpos celestes, que más tarde se convirtieron en planetas. Los grandes planetas rocosos absorbían a los más pequeños. La roca formaba parte de un pequeño protoplaneta que acababa de comenzar su formación, pero otro enorme asteroide lo destruyó. El planeta se hizo añicos en miles de millones de pedazos. Algunos de ellos pasaron a formar parte de otros planetas, otros volaron fuera del sistema solar y un trozo estuvo vagando por el espacio hasta que se formó nuestra Tierra. Después, chocó con la atmósfera del planeta y cayó en el territorio que ahora se conoce como el desierto del Sahara. La roca fue descubierta en el 2020, pero la erosión de las rocas extraterrestres demuestra que podría haber caído mucho antes. Esta cosa antigua, que pesa cerca de 30 kilogramos, tiene varios trozos de diferentes meteoritos en su interior. En simples palabras, es una roca volcánica formada por lava. Se ha enfriado, solidificado y cristalizado. Por eso es que notaste el brillo. Los científicos esperan que un estudio más profundo de la roca ayude a conocer mejor los cimientos de nuestro sistema solar. El mayor asteroide descubierto en Estados Unidos es el Willamette. Su tamaño es de unos 7,8 metros cuadrados y su peso es de más de 15 toneladas. Esto es la mitad del peso de un autobús. Varias personas pueden caber en la superficie de este objeto del espacio sideral. Pero lo más genial es que no es una roca como la mayoría de los meteoritos encontrados. Este está hecho de níquel y hierro. Este enorme trozo de metal fue descubierto en 1906. Ahora, la enorme roca se conserva en el Museo Americano de Historia Natural. El meteorito más grande jamás encontrado es Jova. Se encuentra en Namibia y nunca se ha cambiado de posición porque es demasiado pesado. El peso de Jova es de 60 toneladas. Es más pesado que un tanque. El siguiente evento relacionado con el espacio ocurrió el 28 de febrero, en el suroeste de Inglaterra. Ese día un enorme destello iluminó el cielo. Luego se produjo un fuerte choque. Varios residentes abrieron las puertas de sus casas y observaron una mancha negra de hollín en el césped. De inmediato adivinaron lo que había sucedido e informaron del descubrimiento a la Red Británica de Observación de Meteoritos. Si alguna vez encuentras un meteorito, comunícalo a algún centro de investigación geológica o espacial lo antes posible. Cuanto más tiempo permanezca una roca espacial en el suelo, más rápido perderá su valor. La lluvia, el polvo, la nieve, el viento, el sol abrasador, todos estos factores dañan la superficie del meteorito. Esto dificulta el estudio del objeto celeste. El meteorito encontrado en Inglaterra se parece al carbón, pero es mucho más blando y frágil. Lo más probable es que contenga agua congelada. La roca forma parte de un enorme asteroide que surcó el espacio sideral cuando nuestro sistema solar aún no se había formado del todo. Encontraron una combinación única de minerales en el interior de la roca. Esto puede ayudar a los científicos a saber más sobre los orígenes del sistema solar y la vida en la Tierra. Ahora nos dirigimos a Alemania, a la pequeña ciudad de Nördlingen. Un meteorito antiguo enorme está escondido aquí. Es muy difícil notarlo a menos que conozcas el secreto de este pueblo. Paseas por las acogedoras callejuelas y observas los edificios de hermosa arquitectura. Pasas todo el día allí y no encuentras nada que te recuerde un meteorito. Para resolver el misterio, tienes que salir del pueblo. Así que subes a una colina alta y ves que la ciudad se encuentra dentro de un pozo. Por mucho tiempo, los lugareños estaban seguros de que la ciudad estaba en el cráter de un volcán extinguido. Si se observan las casas desde cierto ángulo, se puede notar un brillo inusual que sale de ellas. A mediados del siglo XX, un grupo de geólogos vino aquí e inmediatamente declaró que el cráter no parece volcánico. La ciudad se construyó sobre un enorme cráter dejado por un meteorito. El enorme cuerpo celeste cayó aquí unos 15 millones de años atrás. Estaba tan caliente que las burbujas de carbono de su interior se convirtieron instantáneamente en pequeños diamantes. Cuando la gente construía esta ciudad, no sabía que estaba usando piedras caras.
ya que los diamantes apenas eran visibles. Los lugareños nunca dieron importancia al hecho de que las murallas de la ciudad brillaran de forma inusual bajo el sol. Ahora creen que este lugar se construyó con diamantes caídos del cielo. Nuestra siguiente parada es de nuevo en el Reino Unido. Esta vez las rocas son de origen terrestre. El famoso Stonehenge. La gente colocó aquí círculos de rocas en un orden determinado. Todo el mundo conoce este monumento arqueológico, pero nadie sabe con certeza el motivo de su creación. A solo 3 kilómetros de distancia se descubrió otra construcción hecha con rocas misteriosas. Se llama Superhenge. Es más grande, más pesada y ocupa más espacio. Cada placa aquí es de unos 4,5 metros, que es aproximadamente la altura de 2 pisos. Una vez las piedras estaban verticalmente y formaban un enorme semicírculo. Pero alguien empujó las piedras hace unos 4.500 millones de años. Era una broma universitaria. Nah, en realidad no. Por eso no pudieron ser detectadas por mucho tiempo. Los científicos no pueden resolver el misterio de Superhenge, pero creen que las piedras verticales en pie formaban parte de un enorme monumento. Otras rocas sorprendentes se encuentran en el sur de Costa Rica. Las hay grandes del tamaño de un ser humano y otras más pequeñas del tamaño de una bola de boliche. Y todas tienen una forma perfectamente redonda. Estas esferas rocosas gigantes fueron creadas por personas. Deben haber necesitado años de pulido con herramientas de piedra para conseguir la forma redonda perfecta. Estas bolas son increíblemente pesadas, pero pueden rodar fácilmente como una pelota de baloncesto. Todas las rocas tienen una edad diferente, algunas se crearon hace unos 2500 años. La mayoría están hechas de magma volcánico fundido. Hasta ahora los científicos no saben para qué se usaban estas piedras. Se han encontrado en diferentes partes de Costa Rica, cerca de grandes ciudades. Es posible que las antiguas civilizaciones las instalaran específicamente para mostrar la grandeza de los reyes locales. Además, muchos expertos creen que las piedras se usaban como herramienta para estudiar la astronomía. Las personas que conocían el propósito de las rocas han desaparecido y la historia de ellas se ha perdido. Terminemos nuestro viaje con el hallazgo arqueológico más genial. Estás caminando por el desierto de Perú y subes una colina baja. Miras hacia abajo y notas que la superficie de la colina está cubierta de extrañas líneas. Te alejas y ves un enorme gato en la colina. Tal dibujo se llama geoglifo. Su longitud es de unos 35 metros, que es aproximadamente la mitad del tamaño de un avión comercial Boeing. Los arqueólogos descubrieron al gato gigante en el 2020 y averiguaron que había sido creado entre el 200 y el 100 a.C. Este enorme dibujo forma parte de un misterioso grupo de diferentes imágenes. Además del gato, hay otros animales, plantas y figuras fantásticas. Todos ellos fueron encontrados en el desierto del Perú. El gatito se encontró por casualidad. Los arqueólogos no lo vieron al principio, porque la erosión natural de la ladera casi ha borrado la silueta. ¿Y si te dijera que los extraterrestres que todos imaginamos como pequeños hombrecillos verdes pueden, de hecho, parecerse mucho a los terrícolas normales y habitar en Europa? Esta es la península ibérica, y las personas que viven allí están bajo sospecha. Aquí está la razón. De alguna manera, partes de los artefactos más importantes que la civilización ibérica llamó Tesoro de Villena están hechas de un metal que no se puede encontrar en la Tierra, porque es de un meteorito. Abordemos esto paso a paso. Este es el artefacto en sí, y está compuesto por 59 objetos diferentes: cuencos, botellas y brazaletes. En total, el hallazgo pesa alrededor de 9 kilogramos, de los cuales 8 son de oro de 23,5 quilates. Si no eres especialista en metales, te lo aclararé de inmediato. Para hacer una comparación, el oro de 23 quilates es 95,8% oro puro, así que 23,5 quilates es incluso más puro. El porcentaje restante se atribuye a otros metales que ayudan a añadir resistencia y durabilidad a la aleación preciosa. También había plata, hierro y ámbar en ese conjunto. El artefacto podría haber sido bastante simple, pero a estos dos, llamémoslos impostores. Mira este brazalete de hierro forjado y esta mitad de esfera hueca. ¿Lo ves? Esas líneas oxidadas en la mitad de la esfera y el color raro en general del brazalete se destacan porque todo lo demás está hecho del oro más puro. Todo comenzó en 1963,
cuando un investigador notó un metal oscuro de plomo entre los brillantes cuencos y botellas. El metal brillaba en algunas zonas y estaba cubierto con un óxido de apariencia ferrosa que estaba mayormente agrietado. Para que se entienda mejor, el oro no suele comportarse de esta manera. Es uno de los metales menos reactivos de todos, por lo que no se deslustra y mucho menos se oxida. Para averiguar de dónde provenía este hierro sospechoso, los investigadores recurrieron a la espectrometría de masas, que examina la relación masa-carga de las moléculas. Sus hallazgos mostraron que el níquel en el hierro es similar al que se encuentra en el hierro meteórico. En pocas palabras, el brazalete y el hemisferio son de origen extraterrestre. La edad exacta del tesoro es difícil de determinar, pero es crucial. Necesitamos conocer esa edad para ver si coincide con el inicio de la Edad de Hierro en la península ibérica. Si coincide, no hay más preguntas aquí, pero si no coincide, bueno, es al menos extraño, si no sospechoso. Existe el sistema de las 3 edades, que comprende la Edad de Piedra, luego la Edad de Bronce y después la Edad de Hierro. La Edad de Piedra no tiene importancia aquí. Comparemos la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. La Edad de Bronce comenzó cuando se descubrió que al combinar cobre y estaño se obtenía un material más duradero que cualquiera de los dos metales por separado. Esta era se caracterizó por importantes mejoras en herramientas y armas, pero 2 inventos destacados fueron los sistemas de escritura y la rueda. Luego llegó la Edad de Hierro. Esta vez se trató de incorporar lentamente el hierro en la vida cotidiana. El hierro era mucho más fácil de moldear para hacer diseños interesantes que el bronce. Esto fue muy importante porque el hierro, especialmente al transformarse en acero, proporcionó mejoras significativas en todos los aspectos de la vida. Las herramientas se volvieron más ligeras, económicas y resistentes en comparación con sus equivalentes de bronce. Entonces, los investigadores han debatido durante mucho tiempo si el tesoro data de la era post-argárica o de la última parte de la Edad de Bronce. El estudio más reciente afirma que esos artefactos fueron forjados entre 1400 y 1200 a.C. Y algo no encaja. En primer lugar, la Edad de Hierro comenzó alrededor de 500 años después de que estos artefactos fueran elaborados. Además, los antiguos artesanos no podían saber en ese entonces cómo trabajar con metales que llegaron a la Tierra hace 1 millón de años. Y aunque las fechas son difíciles de datar, hay una explicación lógica para la artesanía. La teoría es que esos herreros simplemente tenían acceso al meteorito caído, y así pudieron estudiarlo bien y descubrir sus propiedades antes de usarlo con fines decorativos. Podrían haberlo descubierto a través de ensayo y error, y una vez que supieron exactamente cómo trabajar con este metal extraterrestre, procedieron a adornar los artefactos con él. Además, estaban los fenicios que contribuyeron con su artesanía. Es cierto que los pueblos ibéricos ya procesaban metal y fabricaban cerámica mucho antes de que los fenicios se instalaran en la península. Sin embargo, la llegada de nuevas técnicas de trabajo en metal y la introducción del torno de alfarero les permitió producir bienes de mejor calidad y a un ritmo mucho más rápido que antes. Entonces, hemos descubierto los orígenes extraterrestres de los artefactos ibéricos, pero adivina qué, esta zona sigue bajo sospecha. La razón es el idioma que hablaban. Verás, para la mayoría de los idiomas modernos que la gente habla hoy en día, siempre hay algún protoidioma. Por ejemplo, para el italiano, el español y el francés es el latín, de ahí sus similitudes. Pero espera, el ibérico se hablaba en gran medida donde hoy está España. ¿Por qué el español no es similar a él? La verdad es que hoy en día ningún idioma se parece al ibérico, tal vez solo el euskera, pero se debe a algunas similitudes encontradas en sus sistemas numéricos. El euskera se clasifica como una lengua aislada, es decir, no relacionada con ningún otro idioma conocido, y es la única lengua aislada en Europa. El idioma ibérico no está clasificado. Aunque las escrituras han sido descifradas en algún grado, el idioma en sí sigue siendo en gran parte desconocido. Y mira el alfabeto que tenían los iberos. No parece de nuestro planeta. ¡Oh, espera! Esto podría ser un poco complicado. Cuando los fenicios llegaron a la península, trajeron su alfabeto para los iberos. Pero los iberos probablemente no estaban interesados en copiar el sistema de escritura de otros, así que lo modificaron hasta que quedó muy diferente.
Digamos que tomaron algo de inspiración y siguieron adelante. Si bien los lingüistas pueden adivinar hasta cierto punto cómo sonaban la mayoría de los caracteres, traducir el idioma sigue siendo algo imposible. El idioma ibérico no era indoeuropeo, desapareció hace más de 2000 años y no quedan lenguas similares que puedan ayudarnos. Muy frustrante, ¿verdad? Tenemos más de 2000 inscripciones ibéricas de tumbas, monedas, cerámica, placas de plomo e incluso grabados en paredes de cuevas, pero además de un puñado de palabras, estamos completamente en la oscuridad sobre lo que significan. Si pudiéramos entender su idioma, quizás habríamos aprendido que eran grandes pensadores, pero solo podemos contemplar las obras de arte que dejaron. La cultura ibérica tiene un montón de cosas asombrosas hechas por artesanos talentosos. No hablamos solo de metalurgia y cerámica, sino también de esculturas detalladas, textiles, joyería y otros adornos personales. Pero aquí está el secreto. La producción de todos estos artículos de lujo dependía mucho de una gran clase agrícola. En el corazón de la sociedad ibérica, la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura y al cuidado del ganado. Dependiendo de la ubicación, los tipos de agricultura variaban. Por ejemplo, en el norte se dedicaban principalmente al cultivo de granos, mientras que en la zona de Valencia se concentraban en la producción de aceite de oliva. En el oeste, la cría de animales era la principal actividad. Sin embargo, no tenemos mucha información sobre el día a día de las personas que realizaban este trabajo esencial. Por otro lado, conocemos mucho sobre la clase alta de la sociedad ibérica, que controlaba estos recursos agrícolas y contrataba a los artesanos. Para el siglo VII a.C., comenzamos a ver un grupo de príncipes ibéricos que llevaban una buena vida, comerciando con los fenicios y disfrutando de elegantes artículos de lujo. Puedes identificar a esta clase de élite por sus prácticas funerarias. La cremación era el método preferido para los funerales entre los iberos, y a menudo se realizaba a individuos adinerados en los cementerios con todo tipo de bienes lujosos y esculturas funerarias que nos brindan una idea sobre la moda y los peinados de los ricos. Curiosamente, a partir del siglo VI a.C., hubo una disminución notable en el número de entierros reconocibles, lo cual sugiere que estos elaborados ritos funerarios se volvieron más exclusivos para una pequeña élite. Mientras tanto, el destino de la mayoría, agricultores, artesanos, soldados y trabajadores que componían la gran parte de la población, sigue siendo un tanto misterioso. Fue una civilización bastante avanzada, pero desapareció sin dejar rastros. Los investigadores creen que pudo haber sido por algún terremoto, pero hasta ahora no lo sabemos con certeza. ¡Mira este cometa! Recientemente estalló 4 veces en menos de 48 horas y se volvió casi 300 veces más brillante de lo normal. Este es el conjunto de erupciones más poderoso que el cometa ha tenido en más de 3 años. Pero, ¿deberíamos preocuparnos aquí en la Tierra? Bueno, yo no diría que los científicos están preocupados, sino súper emocionados. Primero, permíteme darte un poco de contexto. 29P es lo que los astrónomos llaman un cometa Centauro. Estos son objetos helados que orbitan alrededor del Sol en el espacio entre Júpiter y Neptuno. Lo interesante de los centauros es que son una especie de híbridos cósmicos porque están en movimiento de un tipo de cuerpo espacial a otro. Comienzan su vida como objetos lejanos en una zona sin vida y helada más allá de Neptuno. Pero luego, en unos pocos millones de años, se desplazan hacia el Sol porque los planetas del sistema solar los afectan con su gravedad. Finalmente, se convierten en cometas de periodo corto. Este término significa que pueden pasar cerca del Sol y luego salir disparados de regreso a esas regiones heladas. Los centauros, cuyo nombre proviene de una criatura híbrida mitad caballo y mitad humana popular en la mitología griega, son muy interesantes porque son básicamente restos de la formación de nuestro sistema solar, algo así como fósiles cósmicos. Como han estado en el gélido sistema solar exterior durante tanto tiempo, han conservado gran parte de los materiales volátiles que estaban presentes cuando el sistema solar apenas se estaba formando. Esto los convierte en una pista valiosa para comprender cómo evolucionó nuestro sistema solar. Por eso los científicos están tan entusiasmados. Ahora, acerca de 29P en sí,
Este objeto es enorme para ser un cometa. Tiene aproximadamente 59 kilómetros de diámetro, lo que es casi 3 veces la longitud de Manhattan. Pero no te preocupes, está demasiado lejos para causarnos algún daño. Aunque es uno de los hasta 1000 centauros conocidos, también pertenece a un grupo más raro de cometas llamados criovolcánicos. Estos son una clase fascinante de objetos espaciales que tienen una actividad geológica única. Lo interesante de ellos es que no solo contienen la mezcla habitual de hielo, polvo y roca, sino que además presentan criovolcanes, también conocidos como volcanes fríos. Erupcionan con materiales volátiles, como agua, amoníaco o metano, en lugar de roca fundida. En cuanto a los cometas regulares, cuando se acercan al Sol, el calor de la estrella evapora sus gases, lo que genera la emisión de polvo y partículas diminutas, como electrones e iones. Estos materiales crean esas magníficas colas. Estas erupciones son increíblemente espectaculares y hacen que el cometa parezca mucho más brillante, ya que la nube de criomagma refleja la luz del Sol. La nube que se forma alrededor del cometa se llama coma y puede crecer tanto en tamaño como en brillo, lo que hace que el cometa parezca una bola de luz difusa. Si alguna vez has observado un cometa, el coma es el halo que ves a su alrededor. Tales erupciones son bastante impredecibles. Mientras la mayoría de los cometas criovolcánicos siguen órbitas elípticas que los llevan lejos en el sistema solar, el 29P tiene una órbita más circular, por lo que se mantiene aproximadamente a la misma distancia del Sol que Júpiter. Uno pensaría que esto significaría que sus erupciones serían más regulares, pero ese no es el caso en absoluto. De hecho, entra en erupción de una manera completamente aleatoria e impredecible, y los científicos todavía están tratando de averiguar por qué. Los últimos estallidos comenzaron el 2 de noviembre de 2024, cuando el 29P hizo erupción por primera vez en casi 2 años. Esto fue seguido por 3 grandes erupciones más en menos de 48 horas, lo que realmente captó la atención de los astrónomos de la Asociación Astronómica Británica. Habían estado siguiéndolo durante un tiempo y reportaron que las erupciones enviaron una nube de escombros que reflejaba aproximadamente 289 veces más luz que el núcleo del cometa, lo cual representa un enorme incremento en el brillo. Los astrónomos esperan que la coma, que está creciendo después de cada erupción, tome una forma inusual. Los múltiples estallidos podrían hacer que se expanda de una manera extraña e irregular. Esto es especialmente interesante porque el 29P no ha tenido una erupción importante como esta desde noviembre de 2022. En ese entonces, expulsó más de 1 millón de toneladas de escombros. La última vez que tuvo un gran estallido fue en septiembre de 2021, cuando el cometa tuvo múltiples erupciones en rápida sucesión. Además de la confusión sobre sus erupciones, el 29P es bastante diferente de la mayoría de los otros cometas. Estos tienen órbitas elípticas que los llevan lejos en el sistema solar. Pasan décadas, siglos o incluso miles de años lejos del Sol, para luego estallar cuando se acercan. Pero el 29P no hace eso. No, orbita alrededor del Sol una vez cada 15 años y se mantiene a una distancia aproximada de Júpiter. Este comportamiento tan peculiar hace que los astrónomos estén aún más ansiosos por averiguar qué está sucediendo con él. Otra cosa interesante acerca de él es que nunca se acerca lo suficiente al Sol para desarrollar una cola, como otros cometas famosos, como el cometa Una vez en un siglo, Tsuchinshan Atlas, que recientemente fue noticia por pasar lo más cerca de la Tierra en 80.000 años. El telescopio espacial James Webb de la NASA ha estado observando al 29P y ayudando a resolver algunos de los misterios sobre el cometa. Y recientemente hizo otro descubrimiento innovador. Detectó chorros de CO2, el viejo y conocido dióxido de carbono, que emanaban del cometa. Esta fue la primera detección de chorros de CO2 en este cometa en particular. Webb también descubrió un chorro de monóxido de carbono proveniente del cometa. Esto puede decirnos mucho sobre su composición y sus explosiones. Lo especialmente interesante es que los chorros parecen provenir de diferentes partes del núcleo de 29P.
Aunque Webb no puede realmente distinguir el núcleo en sí porque es demasiado pequeño para observarse en detalle, los chorros que emergen de diferentes ubicaciones en la superficie del cometa sugieren que este podría estar compuesto por múltiples objetos. Estos objetos podrían tener diferentes composiciones, y es posible que el núcleo sea más un cuerpo compuesto, formado por fragmentos más pequeños que se unieron con el tiempo. Extrañamente, los astrónomos no han detectado vapor de agua en la atmósfera del cometa. Eso es inusual porque las atmósferas de la mayoría de los cometas a menudo contienen agua. Nuestro cometa podría carecer de vapor de agua debido a las temperaturas extremadamente frías en su superficie, lo que podría impedir que el agua se evapore o vaporice. 29P no es el único objeto que Webb está estudiando. El telescopio también ha estado haciendo grandes descubrimientos sobre galaxias muy lejanas. Por ejemplo, Webb detectó recientemente una galaxia con un nombre bastante complicado, GSNDG 9422, que apareció aproximadamente 1.000 millones de años después del Big Bang. Lo que es súper extraño acerca de esta galaxia es que el gas en ella brilla más que las estrellas, lo cual es realmente raro. Esto podría representar una fase de enlace perdido en la evolución de las galaxias, algo que podría ayudar a los astrónomos a comprender cómo las galaxias hicieron la transición desde las primeras estrellas, llamadas estrellas de la población 3, hasta los tipos de galaxias que vemos hoy en día. Las estrellas en esta galaxia son mucho más calientes que las que vemos en galaxias modernas del universo local, alrededor de 80.000 grados Celsius, en comparación con los típicos 40.000 o 50.000 grados Celsius de las estrellas hoy en día. Esto podría significar que la galaxia está en medio de una fase súper breve pero intensa de formación estelar, donde enormes y calientes estrellas están surgiendo en una densa nube de gas. Y esta está brillando tan intensamente porque está siendo golpeada con toneladas de luz de estas estrellas. El equipo de investigación detrás de este descubrimiento dice que, aunque la galaxia no tiene estrellas de población 3, porque los datos muestran que posee demasiada complejidad química, aún podría ser una guía para entender cómo las galaxias evolucionaron desde las primeras estrellas hasta las galaxias que conocemos hoy en día. Todavía hay muchas preguntas sobre ella. ¿Es una fase rara o es algo que ocurre con frecuencia en las etapas tempranas de la formación de galaxias? Los astrónomos esperan estudiar más galaxias como esta para resolverlo. Hola, ¿qué tal si exploramos algunos artefactos geniales y extraños del pasado? ¡Vamos! ¿Has oído alguna vez hablar de los espejos mágicos chinos? Estos espejos estaban hechos de bronce sólido, tenían dos lados. Al frente era una superficie pulida brillante similar a los espejos. Era la parte de atrás la que hacía la magia. Cuando una luz brillante caía sobre el espejo parecía transparente, y el patrón de la parte posterior se proyectaba en la pared. El reverso podía tener diferentes diseños dependiendo de lo que su creador quisiera representar. Dado que el espejo estaba hecho de bronce, nadie esperaba que se produjera semejante ilusión óptica. Estos antiguos artefactos datan de los años 2900 a 2000 a.C. Se hicieron populares en China y se produjeron en grandes cantidades en aquel entonces. Con el tiempo, su fama se desvaneció. Durante siglos, la magia de estos espejos desconcertó tanto a la gente común como a los científicos. En el siglo XI, el científico chino Shen Kuo decidió estudiar los espejos, ya que convenientemente tenía 3 en su poder. Le sorprendió la capacidad del metal para actuar como si fuera transparente. Creía que algunas técnicas de templado creaban arrugas superficiales en el espejo para hacerlo translúcido. Sin embargo, estas arrugas eran imperceptibles al ojo humano. Resultó que él tenía razón. Muchos científicos intentaron descifrar los espejos abiertos a lo largo de los siglos, pero no lo lograron hasta que finalmente, en 1932, William Bragg descubrió que Shen Kuo siempre había tenido razón sobre las inapreciables arrugas superficiales. De vez en cuando las personas abren múltiples pestañas en un navegador y llegan a un punto en el que no hay espacio para una nueva. Aparentemente esto mismo sucedía mucho antes de que se inventaran las computadoras e Internet. Te presento al navegador del siglo XVI. Esta es una rueda de libros de tamaño completo. Es una especie de estantería rotatoria hecha a medida. Gregory Haworth, un especialista en ciencia textual, dice que esta herramienta tiene un sistema de engranajes epicíclicos. Esto significa que la rueda del libro funciona como un sistema planetario.
Un engranaje gira alrededor de otro. Los estantes del aparato mantienen una inclinación constante de 45 grados que sujeta los libros firmemente mientras la gran rueda gira. En aquel entonces las personas usaban esta herramienta mientras escribían enciclopedias y ediciones de obras clásicas. En este tipo de trabajo hay que tener muchos libros abiertos simultáneamente para recopilar con facilidad información de múltiples fuentes. El ingeniero italiano Agostino Ramelli es el inventor de esta pieza de maquinaria moderna temprana. ¿Y si te digo que unos buzos de esponjas encontraron accidentalmente una antigua computadora en Grecia? Sacaron este artefacto de un naufragio cerca de la isla de Anticítera en 1901. Los científicos lo llamaron el mecanismo de Anticítera y se considera que es la primera computadora mecánica. La máquina parece un trozo de bronce, pero tiene algún tipo de mecanismo compuesto por engranajes y ruedas. Por lo tanto, los expertos primero asumieron que era una herramienta de astrónomo. Sin embargo, después de una radiografía, descubrieron que el instrumento era mucho más complejo de lo que pensaban. Estaba destinado a calcular posiciones astronómicas y a seguir el ciclo de 4 años de los Juegos Atléticos, entre otros propósitos. Contenía una caja con diales en el exterior y tenía un conjunto de ruedas dentadas. Todavía se desconoce quién construyó un instrumento con este nivel artístico hace 2000 años y por qué esta tecnología se perdió. Después de ver lo sofisticado que era el artefacto, los científicos aceptaron que su conocimiento sobre la ingeniería griega antigua no era tan bueno. El profesor Michael Edmonds de la Universidad de Cardiff admite que, basándose en el conocimiento que tienen, este mecanismo ni siquiera debería existir. Edmonds dice que la máquina es única en su tipo y sus cálculos astronómicos son precisos. Para él, el mecanismo de Anticítera es más valioso que la Mona Lisa. En 1929, los eruditos que trabajaban en el Museo del Palacio Topkapi en Turquía descubrieron un mapa. Se hizo famoso por ser el mapa más antiguo que muestra las Américas. Piri Reis dibujó este detallado mapa en una piel de gacela en 1513. Representó Europa, al norte de África, la costa de Brasil y varias islas, como las Azores y las Islas Canarias. Lo más emocionante es que hizo el mapa solo 21 años después de que Colón pusiera pie en el Nuevo Mundo. Bueno, era nuevo para él. Piri Reis fue un erudito marítimo y un exitoso comandante naval al frente de la flota otomana. Sin embargo, al dibujar el mapa, no se basó únicamente en su experiencia de navegación. Lo confeccionó ensamblando otros 20 mapas regionales, como el mapa árabe de la India, 4 mapas portugueses y el mapa de las partes occidentales dibujado por Colón. Sí, la parte que obtuvo de Colón hizo latir el corazón de muchos historiadores. Colón dibujó un mapa durante su tercer viaje al Nuevo Mundo y lo envió a España en 1498. Se supone que estaba perdido. Sorprendentemente, los historiadores ahora pueden saber lo que Colón anotó al mirar el mapa de Piri Reis. Dato curioso, también dibujó otro mapa del mundo en 1528. Aunque solo ha sobrevivido aproximadamente una sexta parte de este mapa, está claro que describía la parte noreste del Atlántico, la región desde Venezuela hasta Terranova y el extremo sur de Groenlandia. El mapa también mostraba la Antártida siglos antes de su descubrimiento. Los historiadores tuvieron que replantearse la cronología de la historia después de obtener esta increíble información. Piri Reis describió la topografía de la Antártida sin hielo con gran detalle. En la década de 1930, los trabajadores encontraron docenas de esferas de piedra en Costa Rica. En la zona se las conoce como bolas de piedra. Fueron hechas por una civilización perdida en el tiempo. Lo interesante de estas bolas es su forma. Son perfectamente esféricas. Es un misterio cómo las personas antiguas pudieron hacer formas tan precisas. Las esferas son de diferentes tamaños. Imagina una pequeña, como una pelota de tenis. Luego pon otra al lado de ella de 2 metros de diámetro. Las esferas más grandes pesaban 16 toneladas. Los arqueólogos estaban seguros de que estas bolas fueron hechas por el hombre. Sin embargo, su propósito sigue siendo incierto. Algunos arqueólogos afirman que las esferas representan el sistema solar o están inspiradas en varias etapas del Sol y la Luna. Otros dicen que la ubicación de las piedras hace referencia a las casas de los jefes. La mayoría de las esferas de piedra fueron esculpidas a partir de grano diorita, que es una roca dura similar al granito. Los expertos creen que las personas antiguas usaban rocas más pequeñas del mismo material como herramientas para darles forma a estas esferas. También piensan que los escultores calentaban partes de las piedras y luego las enfriaban rápidamente.
Esto podría haberles ayudado a remover las capas exteriores de las rocas. Nuestro siguiente objeto es un antiguo conjunto de baterías encontrado en Irak en 1936. Se trata de una olla de cerámica, un cilindro de bronce y una varilla de hierro. En la parte superior, la varilla de hierro está aislada del cobre por asfalto, y tanto la varilla como el cilindro caben dentro de la boca del frasco. El cilindro de cobre no es hermético, por lo tanto, si la olla se llenaba de líquido, también rodeaba la varilla de hierro. Los arqueólogos se centraron más en la varilla de hierro oxidada, ya que el recipiente solo necesitaba ser llenado con una sustancia ácida o alcalina para producir una carga eléctrica. Después de examinar este extraño artefacto, un arqueólogo austríaco hipotetizó que el instrumento utilizaba reacciones químicas para generar energía eléctrica. Es por eso que lo compararon con una batería. Es posible que una antigua civilización lo haya usado para algún tipo de electroterapia. Sin embargo, no se conoce ningún objeto galvanizado de este período. Por lo tanto, la hipótesis de Koenig fue rechazada por muchos arqueólogos, pero tampoco se ha demostrado que él esté equivocado. El origen y el propósito del recipiente siguen siendo inciertos hasta el día de hoy. ¿Quieres ver el estudio de arte más antiguo del mundo? En 2011, los arqueólogos encontraron caparazones de 100.000 años de antigüedad en una cueva de Sudáfrica que se usaba para hacer pintura. Una capa de polvo rojo brillante en el interior de un par de caparazones es la prueba. Los arqueólogos dicen que encontraron un kit completo utilizado para producir una mezcla pigmentada. En una parte diferente de la cueva se exhibían varias pinturas con pequeñas etiquetas de precio destinadas a la venta. Nah, solo estoy bromeando. Aunque esa grande de allí se vería muy bien sobre mi sofá. La estructura de Richat es una formación gigante en el Sahara que luce exactamente como un enorme ojo de buey. Es tan amplia que se la puede ver desde el espacio. Incluso la CIA se interesó en ella. En 1975 planearon un sobrevuelo para buscar anomalías geomagnéticas. Los hallazgos aún están clasificados. Quizás las teorías sean verdaderas y este lugar realmente sea la ciudad perdida de la Atlántida. Se supone que la Atlántida se hundió bajo las olas, pero descubrimientos recientes nos están señalando una dirección diferente. Esta es una historia antigua que se remonta a tiempos muy lejanos, y Platón fue el primero en mencionarla. El lugar tenía abundante vegetación y una estructura curiosa: 3 círculos concéntricos de tierra que rodeaban 2 círculos de agua. 2 citas claves de los escritos de Platón sugieren que la Atlántida podría no haber sido una isla típica en medio del océano. Además, tenía una gran influencia de África y Europa, lo que desafía la idea de que se encontraba en el Atlántico. Resulta que el ojo del Sahara y la Atlántida se parecen. Cuando los astronautas vieron el ojo del Sahara desde arriba, al principio sospecharon que era el cráter de un impacto de meteorito, pero los anillos de la estructura coinciden con la descripción de la disposición de la Atlántida. Más importante aún, el Sahara no siempre fue un desierto. Pasó de ser una región tropical a un desierto hace unos 11.000 años. Los investigadores encontraron evidencia de un río masivo llamado Tamanrasset que podría haber sustentado a una comunidad. Este fluía hacia la estructura de Richat, lo que coincide con la descripción de Platón. La vida marítima transsahariana atravesó el Sahara hace 50 a 100 millones de años. Se cree que el mar destruyó la Atlántida hace unos 11.500 años, probablemente debido a un rápido aumento del nivel del mar causado por el fin de la era glacial. Las imágenes del World View de la NASA muestran patrones consistentes con esta teoría. Esos anillos concéntricos podrían ser la clave para desvelar los secretos de la evolución de nuestro planeta a lo largo de millones de años. Están formados por la erosión en capas de roca resistente, lo que crea un escalofriante patrón de crestas y surcos. El pico central se alza orgulloso a 400 metros. La parte central sufrió una remodelación significativa debido a la erosión y reveló una estructura similar con un pico elevado. A diferencia de los cráteres de impacto, el ojo del Sahara destaca por su sorprendente equilibrio y simetría. Algunos dicen que es consecuencia de un levantamiento rocoso esculpido por el viento y el agua. Otros piensan que se trata de un antiguo anticlinal erosionado para revelar su gloria concéntrica. Luego está la teoría del diapiro salino, que sugiere que la flotabilidad de sal esculpió esta belleza. Las técnicas de datación han demostrado que se formó hace 541 a 252 millones de años, más o menos 1 millón.
Herramientas antiguas están dispersas alrededor de los anillos exteriores de la estructura cerca de los lechos de los ríos. También se han observado algunas herramientas de piedra más antiguas en las mismas zonas. A pesar de ello, aunque se han encontrado algunas puntas de lanza del período neolítico en el lugar, no hay muchos indicios de que las personas vivieran allí en aquel entonces. Parece que la zona era utilizada para actividades de corto plazo como la caza y la fabricación de herramientas. Existen otros misterios sobrenaturales que acechan nuestro mundo. Un enigma se encuentra en Noruega. El ominoso fenómeno de las luces de Haltdalen ha logrado confundir a los científicos. Este valle tiene una amplitud de 15 kilómetros. Es bastante aislado, pero una peculiar caja azul se ubica en lo alto de la colina, equipada con cámaras que escanean el valle. La inquietante saga comenzó en los años 80, cuando el cielo nocturno sobre Haltdalen estalló con bolas de fuego ardientes, un espectáculo recurrente que helaba la espalda de quienes lo presenciaban. No se trató de un suceso efímero, al contrario, se convirtió en algo habitual. Los atemorizados lugareños reportaron encuentros con estos fenómenos luminosos inexplicados, algunos de los cuales sucedieron cerca de sus hogares. La inquietud se propagó como un reguero de pólvora. En su punto máximo hubo alrededor de 20 avistamientos cada semana. El fenómeno se abrió paso en periódicos, revistas y medios de comunicación de todo el mundo. Pronto la gente acudió en masa al valle con la esperanza de ver las luces por sí mismos. En 1984, expertos se unieron a la controversia, armados con instrumentos sofisticados como magnetómetros, radiómetros y otros ómetros. Lo que encontraron fue algo que desafiaba a la comprensión. Luces que no tenían ningún tipo de explicación. Algunas se movían a un ritmo pausado, mientras que otras se desplazaban por los cielos a una asombrosa velocidad de 30.000 kilómetros por hora. La gente intentó explicar el origen de estas luces. Aviones, reflejos distantes, rayos en bola, satélites, planetas, meteoros, pero la velocidad y el modo en que éstas se movían descartaban todas esas teorías. Nos estamos acercando lentamente a otro lugar misterioso. Este es el lago subglacial más grande entre los 675 lagos conocidos de la Antártida. Podría esconder formas de vida desconocidas fácilmente. Este está debajo de la capa de hielo del este de la Antártida. Sumérgete a unos 40 kilómetros bajo el hielo y allí lo verás. El lago Vostok, situado a 487 metros bajo el nivel del mar. Este lago mide 250 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho en su punto más ancho. Con una profundidad promedio de 430 metros, también es el sexto más grande del mundo por volumen. Es como una ciudad submarina con columnas altas y cuencas profundas. El lago secreto fue descubierto en 1993, sin embargo, había estado esperando ser encontrado allí durante más de 2000 años. En ese tiempo acumuló antiguos secretos. En 2012, los científicos perforaron a través del hielo y crearon el núcleo de hielo más largo jamás hecho. Lo hicieron hasta alcanzar la superficie del lago. En 2013 trajo un giro inesperado cuando las tranquilas aguas estallaron durante la extracción de un núcleo de hielo, mezclándose con los fluidos de perforación. Luego obtuvieron una muestra de agua prístina en el 2015. Algunos creen que podrían existir formas de vida desconocidas hasta ahora en ese lugar, ya que es una reserva de agua fósil que ha permanecido intacta durante millones de años. Esto podría ser muy parecido a los supuestos océanos cubiertos de hielo en lunas como Europa y Encélado. Todo comenzó con una teoría en el siglo XIX que sugería agua dulce acechando bajo las capas de hielo antárticas. Luego, en 1959, los sondeos sísmicos insinuaron la existencia de un lago subglacial y, para los 90, los datos de satélite confirmaron la existencia del lago Vostok. Pero este no está solo. En el 2005, científicos encontraron una isla en medio del lago. Luego, dos lagos más pequeños se unieron a la fiesta. Los profesionales sospechan que una red secreta de ríos subglaciales podría conectar estos lagos. Muy lejos de la Antártida, en Venezuela, el relámpago del Catatumbo presenta un siniestro espectáculo de luces en la unión del río Catatumbo y el lago de Maracaibo. Este inquietante fenómeno de relámpagos sucede alrededor de 140 a 160 noches al año. Dura unas 10 horas al día y puede destellar hasta 280 veces en una sola hora.
La frecuencia de este espectáculo de relámpagos cambia con las estaciones y de año a año. Hubo un receso de enero a marzo en el 2010, lo que causó un poco de preocupación por su posible desaparición permanente. A medida que se pone el sol, los vientos del este comienzan a aumentar su velocidad. Este viento fuerte se llama corriente en chorro de bajo nivel nocturna, como la que puedes ver en las grandes llanuras de América del Norte. Estos vientos traen humedad, principalmente del Caribe y del propio lago. Este aire húmedo golpea las montañas altas de las cordilleras, lo que causa la formación de tormentas eléctricas sobre estas. Gracias a la situación continua de los vientos, aparecen más tormentas a medida que avanza la noche. Este patrón se repite a sí mismo. Es por eso por lo que esta área tiene el mayor índice anual de relámpagos del mundo. El próximo lugar que los científicos no pueden explicar está en China. Se trata de las cuevas de Longyou. Tienen techos altos e inclinados y columnas sólidas. El sitio permaneció oculto durante siglos. Estas cavernas están hechas por el hombre, construidas hace alrededor de 2000 años. Decidieron revelarse solo en los 90. Los agricultores locales drenaron algunos estanques y descubrieron 5 enormes cavernas. Una excavación adicional expuso otras 19 cuevas más pequeñas. Estas variaban desde 18 hasta 34 metros de ancho y de 8 a 18 metros de altura. Los arqueólogos encontraron reliquias históricas del reinado del emperador Xuan de Han que datan de hace más de 2000 años. ¿Cómo sobrevivieron estas cuevas durante más de 2 milenios sin desmoronarse? No hay registros antiguos que expliquen la forma en que fueron creadas. Las paredes muestran marcas de cincel, lo que insinúa algún tipo de acción de cincelado capa por capa. Pero el proceso exacto de construcción sigue siendo un enigma. Está oscuro, hace calor y es difícil respirar en lo profundo de la mina Karowe, ubicada en el corazón de Botsuana. Han pasado innumerables horas desde que empezó tu turno y, sin embargo, otra roca en tus manos no parece prometedora. Por otro lado, existe una pequeña posibilidad de que sea el diamante más grande que jamás hayas encontrado. Decides informarles a tus jefes canadienses de Lucara Diamond Corp. Y bingo, la piedra que hallaste resulta ser un impresionante diamante de 2.492 quilates, el segundo más grande jamás encontrado. Ahora, el tamaño promedio de un anillo de compromiso es de 1,7 quilates. Esto significa que este diamante solito podría ser suficiente para proveer anillos para más de 1.465 novias. Puedes comparar el tamaño de esta piedra preciosa con el de un puño. Y el peso de este gigante invaluable supera los 0,4 kilogramos. Su valor aún no ha sido determinado. Pero, ¿qué tal si especulamos un poco? Pues bien, otro diamante de la misma mina, llamado Constellation, fue vendido por $63 millones en 2016. Y ese tenía solo 813 quilates, menos de un tercio del tamaño de este nuevo ejemplar. El único otro diamante descubierto que es más grande es el famoso Cullinan. Fue hallado en Sudáfrica en 1905 y pesaba 3.106 quilates. Ahora, calcula cuántos anillos de compromiso podríamos hacer con él y escribe el número en los comentarios. Lamentablemente, más tarde fue cortado en varios diamantes más pequeños y algunas de esas piezas ahora forman parte de las joyas de la corona británica. Curiosamente, una vez existió una piedra tipo diamante aún más grande, un diamante negro llamado carbonado. Fue encontrado en la superficie en Brasil a finales de 1800. Lo más increíble de esto es que podría haber venido de un meteorito. El carbonado Sergio, que es el nombre de la piedra, fue dividido en piezas más pequeñas. Querían utilizarlo en brocas industriales porque es uno de los materiales más resistentes en la Tierra. Este nuevo diamante fue encontrado con la ayuda de tecnología avanzada. La empresa utilizó un sistema de rayos X llamado transmisión de rayos X para la recuperación de megadiamantes para detectar la piedra. Este no es el primer diamante de récord que Lucara ha hallado en la mina Karowe. En 2019 descubrieron el Sewelo, que tenía 1.758 quilates. En ese momento era el segundo diamante más grande del mundo. La marca de lujo Louis Vuitton adquirió posteriormente la gema por una suma no revelada.
Y antes de eso, en 2015, encontraron el diamante Lesedi La Rona en la misma mina. Pesaba 1.109 quilates y le generó a la empresa una ganancia de $53 millones en 2017. Los diamantes no son lo único increíble que puedes encontrar en la Tierra. Cuanto mejor y más profundo caves, es más probable que descubras objetos raros, como un lápiz labial antiguo, por ejemplo. Podría ser el más antiguo del mundo, ya que tiene unos 5.000 años. Este labial de un rojo intenso fue encontrado en un frasco de piedra en el sur de Irán. En realidad, el frasco apareció en 2001, pero a los investigadores les tomó hasta hace poco averiguar de qué se trataba realmente. Todo porque no es como los labiales modernos en tubo. Probablemente la gente lo aplicaba con un pincel. Los investigadores están felices, ya que este hallazgo podría ofrecernos una visión de lo que las mujeres de la Edad de Bronce podrían haber hecho para destacar. Posiblemente aquellas de sociedades élites se aplicaban este lápiz labial para lucir glamurosas y mostrar su alto estatus. Ahora, aquí está la historia del vial. Proviene de un cementerio del tercer milenio AC y estaba vinculado a la poderosa civilización de Marjasi. Fue un gran acontecimiento en esa parte de Mesopotamia en aquel entonces. El cementerio fue descubierto después de una inundación y, lamentablemente, los saqueadores se apoderaron de muchos objetos. Pero por suerte, las autoridades lograron recuperar esta pieza en particular. El frasco captó la atención de los científicos porque era diferente de otros elementos que habían encontrado. Normalmente, se topaban con sustancias grises y compactas en recipientes similares. Pero cuando abrieron este en particular, un polvo suelto y fino se derramó. Era de un color gris oscuro con un matiz púrpura, nada parecido a lo que habían visto antes. Cuando los investigadores analizaron el polvo, descubrieron que estaba hecho con hematita, lo que le daba un color rojo intenso y profundo. También tenía otros ingredientes, como aceites vegetales y ceras, lo que lo hacía muy similar a lo que esperarías encontrar en un lápiz labial moderno. Aparentemente, en la Edad de Bronce, el maquillaje era un símbolo de lujo y estatus superior en esa región. Exhibía riqueza y poder, especialmente en círculos de élite. Por cierto, los investigadores no quieren afirmar con certeza que este sea el lápiz labial más antiguo del mundo, porque quién sabe, algo más antiguo podría aparecer algún día. ¿Qué tal si nos trasladamos a Bulgaria ahora mismo y hacemos algunas excavaciones allí? Ah, espera, no hay necesidad de tomar una pala y ensuciarte las manos. Un asombroso descubrimiento ya te está esperando. Allí hallaron una gran estatua de mármol de casi 2 metros de altura. Podría representar a Hermes, una deidad griega. Pero lo más increíble es que estuvo enterrada en un antiguo alcantarillado por alrededor de 2000 años. La estatua está en muy buen estado, especialmente la cabeza, que está súper bien preservada. Hay algunas grietas en las manos, pero en general está en un sorprendente buen estado, según el director científico de la excavación. Y aquí está cómo la encontraron. El equipo estaba realizando una excavación rutinaria en el suroeste de Bulgaria, cerca de la frontera con Grecia. Esta área solía ser parte de la antigua ciudad de Heraclea Cíntica, que data del siglo IV AC. Mientras excavaban, los investigadores se toparon con el pie de mármol de la estatua. A partir de ahí, destaparon cuidadosamente el resto. Fue una sorpresa total para ellos, ya que no esperaban encontrar algo así. En este momento, el equipo está trabajando en retirar de manera segura la estatua del alcantarillado. Es realmente pesada, así que están usando una grúa para levantarla y transportarla al Museo de Historia en Petrich. Una vez que la restauren y conserven, el plan es exhibirla. Los expertos están muy entusiasmados con este hallazgo. Podría enseñarnos más sobre la cultura local en Heraclea Cíntica, que no es un sitio antiguo muy conocido. Ahora, si estás soñando con hacer descubrimientos como este pero no tienes un título, no te desanimes. Incluso un aficionado puede lograr un avance científico. Por ejemplo, podrías encontrar un dodecaedro romano. Es este extraño y misterioso objeto de metal de 12 lados, aproximadamente del tamaño de una toronja, y nadie sabe muy bien para qué se utilizaban.
Los historiadores han estado rompiéndose la cabeza con estas cosas durante siglos. Este dodecaedro en particular fue descubierto el verano pasado en un campo de un agricultor cerca de Norton Disney, a unos 56 kilómetros al sureste de Sheffield. Un grupo de voluntarios ya había encontrado monedas y broches romanos en la zona, por lo que sabían que el campo podría albergar más tesoros. Un estudio geofísico había revelado áreas bajo el suelo donde el campo magnético de la Tierra estaba alterado, lo que insinuaba que algo podría estar oculto allí. El equipo comenzó a cavar trincheras durante una excavación de 2 semanas. En el penúltimo día, en la trinchera 4, alguien avistó el dodecaedro. Richard Parker, el secretario del grupo, estaba cerca preparando té cuando escuchó el grito. Dijo que todos estaban impactados porque no habían encontrado mucho metal y luego ¡boom! Ese impresionante artefacto simplemente apareció. Lo más sorprendente de este dodecaedro es que estaba completo, lo cual es poco común. Muchos otros encontrados anteriormente estaban rotos o incompletos. Además, es más grande de lo habitual. Los dodecaedros romanos pueden ser tan pequeños como una pelota de golf, pero este es más parecido a un pomelo. Ahora está en exhibición en un museo local. Hasta ahora, se han encontrado más de 100 dodecaedros romanos en el noroeste de Europa, principalmente en antiguos territorios romanos como las regiones galorromanas. Estos datan de algún momento entre el siglo I y el 3 DC. Cada uno es una cáscara metálica hueca, generalmente hecha de bronce. Tiene 12 caras con agujeros de diferentes tamaños en cada cara. Alrededor de los agujeros hay anillos concéntricos impresos en el metal, y en cada esquina donde las caras se encuentran hay un pequeño clavo. No tienen inscripciones, y nada en los textos romanos los menciona en absoluto. Por eso, nadie sabe para qué eran utilizados. Existen montones de teorías. Podrían haber sido juguetes, dados, cabezas de masa o incluso herramientas para medir distancias en la artillería romana. Algunas personas incluso piensan que se usaban para tejer guantes o para calcular fechas con ayuda de las estrellas. Pero la mayoría de esas ideas no se sostienen realmente. Así que el misterio continúa. Está oscuro, hace calor y es difícil respirar en lo profundo de la mina Karowe, ubicada en el corazón de Botsuana. Han pasado innumerables horas desde que empezó tu turno y, sin embargo, otra roca en tus manos no parece prometedora. Por otro lado, existe una pequeña posibilidad de que sea el diamante más grande que jamás hayas encontrado. Decides informarles a tus jefes canadienses de Lucara Diamond Corp. Y ¡bingo! La piedra que hallaste resulta ser un impresionante diamante de 2.492 quilates, el segundo más grande jamás encontrado. Ahora, el tamaño promedio de un anillo de compromiso es de 1,7 quilates. Esto significa que este diamante solito podría ser suficiente para proveer anillos para más de 1.465 novias. Puedes comparar el tamaño de esta piedra preciosa con el de un puño. Y el peso de este gigante invaluable supera los 0,4 kilogramos. Su valor aún no ha sido determinado. Pero, ¿qué tal si especulamos un poco? Pues bien, otro diamante de la misma mina, llamado Constellation, fue vendido por $63 millones en 2016. Y ese tenía solo 813 quilates, menos de un tercio del tamaño de este nuevo ejemplar. El único otro diamante descubierto que es más grande es el famoso Cullinan. Fue hallado en Sudáfrica en 1905 y pesaba 3.106 quilates. Ahora, calcula cuántos anillos de compromiso podríamos hacer con él y escribe el número en los comentarios. Lamentablemente, más tarde fue cortado en varios diamantes más pequeños y algunas de esas piezas ahora forman parte de las joyas de la corona británica. Curiosamente, una vez existió una piedra tipo diamante aún más grande, un diamante negro llamado carbonado. Fue encontrado en la superficie en Brasil a finales de 1800. Lo más increíble de esto es que podría haber venido de un meteorito. El carbonado Sergio, que es el nombre de la piedra, fue dividido en piezas más pequeñas. Querían utilizarlo en brocas industriales porque es uno de los materiales más resistentes en la Tierra. Este nuevo diamante fue encontrado con la ayuda de tecnología avanzada.
La empresa utilizó un sistema de rayos X llamado transmisión de rayos X para la recuperación de megadiamantes para detectar la piedra. Este no es el primer diamante de récord que Lucara ha hallado en la mina Karowe. En 2019 descubrieron el Sewelo, que tenía 1758 quilates. En ese momento era el segundo diamante más grande del mundo. La marca de lujo Louis Vuitton adquirió posteriormente la gema por una suma no revelada. Y antes de eso, en 2015, encontraron el diamante Lesedi Larrona en la misma mina. Pesaba 1.109 quilates y le generó a la empresa una ganancia de $53 millones en 2017. Los diamantes no son lo único increíble que puedes encontrar en la Tierra. Cuanto mejor y más profundo caves, es más probable que descubras objetos raros, como un lápiz labial antiguo, por ejemplo. Podría ser el más antiguo del mundo, ya que tiene unos 5.000 años. Este labial de un rojo intenso fue encontrado en un frasco de piedra en el sur de Irán. En realidad, el frasco apareció en 2001, pero a los investigadores les tomó hasta hace poco averiguar de qué se trataba realmente. Todo porque no es como los labiales modernos en tubo. Probablemente la gente lo aplicaba con un pincel. Los investigadores están felices, ya que este hallazgo podría ofrecernos una visión de lo que las mujeres de la Edad de Bronce podrían haber hecho para destacar. Posiblemente aquellas de sociedades élites se aplicaban este lápiz labial para lucir glamurosas y mostrar su alto estatus. Ahora, aquí está la historia del vial. Proviene de un cementerio del tercer milenio AC y estaba vinculado a la poderosa civilización de Marjasi. Fue un gran acontecimiento en esa parte de Mesopotamia en aquel entonces. El cementerio fue descubierto después de una inundación y, lamentablemente, los saqueadores se apoderaron de muchos objetos. Pero por suerte, las autoridades lograron recuperar esta pieza en particular. El frasco captó la atención de los científicos porque era diferente de otros elementos que habían encontrado. Normalmente, se topaban con sustancias grises y compactas en recipientes similares. Pero cuando abrieron este en particular, un polvo suelto y fino se derramó. Era de un color gris oscuro con un matiz púrpura, nada parecido a lo que habían visto antes. Cuando los investigadores analizaron el polvo, descubrieron que estaba hecho con hematita, lo que le daba un color rojo intenso y profundo. También tenía otros ingredientes, como aceites vegetales y ceras, lo que lo hacía muy similar a lo que esperarías encontrar en un lápiz labial moderno. Aparentemente, en la Edad de Bronce, el maquillaje era un símbolo de lujo y estatus superior en esa región. Exhibía riqueza y poder, especialmente en círculos de élite. Por cierto, los investigadores no quieren afirmar con certeza que este sea el lápiz labial más antiguo del mundo, porque quién sabe, algo más antiguo podría aparecer algún día. ¿Qué tal si nos trasladamos a Bulgaria ahora mismo y hacemos algunas excavaciones allí? Ah, espera, no hay necesidad de tomar una pala y ensuciarte las manos. Un asombroso descubrimiento ya te está esperando. Allí hallaron una gran estatua de mármol de casi 2 metros de altura. Podría representar a Hermes, una deidad griega. Pero lo más increíble es que estuvo enterrada en un antiguo alcantarillado por alrededor de 2000 años. La estatua está en muy buen estado, especialmente la cabeza, que está súper bien preservada. Hay algunas grietas en las manos, pero en general está en un sorprendente buen estado, según el director científico de la excavación. Y aquí está cómo la encontraron. El equipo estaba realizando una excavación rutinaria en el suroeste de Bulgaria, cerca de la frontera con Grecia. Esta área solía ser parte de la antigua ciudad de Heraclea Cíntica, que data del siglo IV AC. Mientras excavaban, los investigadores se toparon con el pie de mármol de la estatua. A partir de ahí, destaparon cuidadosamente el resto. Fue una sorpresa total para ellos, ya que no esperaban encontrar algo así. En este momento, el equipo está trabajando en retirar de manera segura la estatua del alcantarillado. Es realmente pesada, así que están usando una grúa para levantarla y transportarla al Museo de Historia en Petrich. Una vez que la restauren y conserven, el plan es exhibirla. Los expertos están muy entusiasmados con este hallazgo.
podría enseñarnos más sobre la cultura local en Heraclea Síndica, que no es un sitio antiguo muy conocido. Ahora, si estás soñando con hacer descubrimientos como este pero no tienes un título, no te desanimes. Incluso un aficionado puede lograr un avance científico. Por ejemplo, podrías encontrar un dodecaedro romano. Es este extraño y misterioso objeto de metal de 12 lados, aproximadamente del tamaño de una toronja, y nadie sabe muy bien para qué se utilizaban. Los historiadores han estado rompiéndose la cabeza con estas cosas durante siglos. Este dodecaedro en particular fue descubierto el verano pasado en un campo de un agricultor cerca de Norton Disney, a unos 56 kilómetros al sureste de Sheffield. Un grupo de voluntarios ya había encontrado monedas y broches romanos en la zona, por lo que sabían que el campo podría albergar más tesoros. Un estudio geofísico había revelado áreas bajo el suelo donde el campo magnético de la Tierra estaba alterado, lo que insinuaba que algo podría estar oculto allí. El equipo comenzó a cavar trincheras durante una excavación de 2 semanas. En el penúltimo día, en la trinchera 4, alguien avistó el dodecaedro. Richard Parker, el secretario del grupo, estaba cerca preparando té cuando escuchó el grito. Dijo que todos estaban impactados porque no habían encontrado mucho metal y luego ¡boom! Ese impresionante artefacto simplemente apareció. Lo más sorprendente de ese dodecaedro es que estaba completo, lo cual es poco común. Muchos otros encontrados anteriormente estaban rotos o incompletos. Además, es más grande de lo habitual. Los dodecaedros romanos pueden ser tan pequeños como una pelota de golf, pero este es más parecido a un pomelo. Ahora está en exhibición en un museo local. Hasta ahora, se han encontrado más de 100 dodecaedros romanos en el noroeste de Europa, principalmente en antiguos territorios romanos como las regiones galorromanas. Estos datan de algún momento entre el siglo I y el 3 DC. Cada uno es una cáscara metálica hueca, generalmente hecha de bronce. Tiene 12 caras con agujeros de diferentes tamaños en cada cara. Alrededor de los agujeros hay anillos concéntricos impresos en el metal, y en cada esquina donde las caras se encuentran hay un pequeño clavo. No tienen inscripciones, y nada en los textos romanos los menciona en absoluto. Por eso, nadie sabe para qué eran utilizados. Existen montones de teorías. Podrían haber sido juguetes, dados, cabezas de masa o incluso herramientas para medir distancias en la artillería romana. Algunas personas incluso piensan que se usaban para tejer guantes o para calcular fechas con ayuda de las estrellas. Pero la mayoría de esas ideas no se sostienen realmente. Así que el misterio continúa. ¿Has oído hablar de Göbekli Tepe? Es un antiguo sitio en Turquía que literalmente hizo que los historiadores reescribieran los libros de historia. Hace más de 11.000 años, un grupo de humanos prehistóricos creó una enigmática obra maestra que es incluso más antigua que Stonehenge. Antes de su descubrimiento, los arqueólogos creían que las personas no conocían el hierro y no eran buenas haciendo cerámica. Estaban seguros de que la vida sedentaria solo surgía con la necesidad de agricultura. Pero Göbekli Tepe cambió esta creencia. El lugar ha revelado que fue el templo el que allanó el camino para una vida sedentaria, no la agricultura. Hasta este descubrimiento, los investigadores creían que la agricultura era el catalizador de la vida sedentaria. Conoce al profesor Schmidt, el hombre cuyos hallazgos cambiaron esta teoría. Él logró demostrar que las comunidades de cazadores-recolectores sentaron las bases de este modo de vida. De vuelta en la década de los 60, otros arqueólogos visitaron la zona, pero fallaron completamente. Mientras exploraban la región, se toparon con una colina con losas de piedra caliza dispersas y concluyeron que era solo un antiguo cementerio de la época medieval. Pocos sabían que había mucho más por descubrir. En 1994, Smith emprendió su propia encuesta de sitios prehistóricos en el área. Y ¡sorpresa! Inmediatamente se dio cuenta de que había descubierto algo verdaderamente extraordinario. A diferencia de las mesetas planas y estériles cercanas, Göbekli Tepe tenía una cima suavemente redondeada que se elevaba cerca de 15 metros por encima del paisaje circundante. Curiosamente, la traducción del nombre de este lugar es Colina Panzuda.
Smith estaba seguro de que solo los humanos podrían haber hecho algo como esto. Esos trozos de piedra caliza rota que fueron confundidos con lápidas resultaron ser mucho más emocionantes. Fue como tropezar con un tesoro escondido. Las piezas adquirieron un significado totalmente nuevo y Smith, junto a su equipo, estaba a punto de sumergirse en los secretos que esperaban bajo la superficie. Para su sorpresa, no encontraron rastros de un asentamiento. No había fogones para cocinar, no había casas y tampoco esas adorables figuritas de barro comúnmente halladas en sitios cercanos de edad similar. Sin embargo, descubrieron que esas antiguas personas usaban herramientas como martillos de piedra. Así que Smith y su equipo se pusieron a pensar y adivinaron cuál podría ser la edad de las estructuras de piedra de Göbekli Tepe. Su estimación fue respaldada por algunas pruebas de carbono limitadas realizadas directamente en el sitio. Finalmente, las vibraciones antiguas de este lugar comenzaron a tener sentido. Era como un rompecabezas que se iba armando lentamente. Puedes pensar que en aquel entonces las personas no tenían herramientas especiales para crear algo tan genial como Göbekli Tepe, pero no es cierto. Resulta que estos individuos prehistóricos usaban herramientas de sílex en lugar de cinceles de metal sofisticados. También eran expertos en desgastar piedra caliza más suave y fabricar pilares justo en el lugar. Después llevaban los pilares una corta distancia hasta la cumbre y los colocaban de pie. Una vez que los anillos de piedra estaban completos, los cubrían con capas de tierra. Con el tiempo añadían nuevos anillos. Y voilà, tienes una colina genial para impresionar a la gente en el futuro. Durante su primer año de excavación, el equipo revisó 15,000 piezas de huesos de animales de vida silvestre. Estas personas no tenían animales domésticos ni cultivaban sus propios alimentos. Cazaban criaturas salvajes para comer. Pero las cosas estaban a punto de cambiar porque el lugar tenía todo lo que necesitaba para comenzar a cultivar. Los científicos dicen que tenían ovejas salvajes y granos salvajes que podrían ser domesticados. ¿Y adivina qué? A solo 20 millas de distancia, los genetistas hallaron evidencia de las cepas de trigo domesticadas más antiguas del mundo en la aldea prehistórica. Estos asombrosos hallazgos han cambiado completamente la manera en la que vemos la civilización. En el pasado, los expertos creían que las personas necesitaban aprender a cultivar y establecerse en un lugar antes de poder construir templos y desarrollar sociedades complejas. Pero adivina qué, la investigación de Smith volteó esa idea de cabeza. Afirma que el increíble esfuerzo invertido en la construcción de estas asombrosas estructuras realmente preparó el escenario para el desarrollo de sociedades avanzadas. Esto significa que los cambios sociales y culturales ocurrieron antes de la agricultura. Smith tiene esta fascinante hipótesis sobre Göbekli Tepe. Piensa que podría haber sido un sitio especial de entierro donde la gente dejaba a sus seres queridos. Y aquí está el giro. El lugar estaba adornado con elegantes estatuas y símbolos que representaban deidades del reino espiritual. La idea de que Göbekli Tepe pudo haber servido como un lugar sagrado añade otra capa de complejidad a toda la historia. Si bien el verdadero propósito del sitio puede seguir siendo esquivo, las ideas de Smith nos invitan a considerar la profunda interacción entre la vida y el más allá, y el inmenso respeto que las antiguas sociedades de cazadores-recolectores podrían haber tenido por sus antepasados difuntos. Ahora, hablemos sobre las estrellas del espectáculo. Las fascinantes columnas en forma de T que dominan Göbekli Tepe. Estas misteriosas estructuras tienen entre 3 y 6 metros de altura y más probablemente representan figuras humanas estilizadas. Pero una en particular se destaca del resto: el relieve tridimensional de un león. Esta representación realmente enciende nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque insinúa la posibilidad de que los leones vagaban por Anatolia durante el período neolítico. Estas piedras erguidas están dispuestas en círculos y colocadas en fosas rectangulares. Cada uno tiene una disposición similar. 2 grandes pilares en forma de T en el centro, rodeados por otros un poco más pequeños que miran hacia adentro. Hablemos de una disposición estilizada. Estos imponentes pilares alcanzan unos asombrosos 4,5 metros de altura y pesan entre 7 y 10 toneladas. Algunos pilares son sencillos y simples, mientras que otros son como obras de arte con tallados intrincados. Zorros, escorpiones y buitres cobran vida arrastrándose y retorciéndose en los lados de los pilares. Pero no solo hay animales en estas piedras. Algunos pilares tienen formas abstractas que representan a humanos, e incluso pequeños tallados de artículos de ropa. Algunos de ellos incluso tienen cinturones. Ahora,
Hay una pieza que se destaca del resto como una estrella de rock. Este pilar de piedra superantiguo sugiere que una cometa chocó contra la Tierra. Sucedió durante un periodo frío que duró alrededor de 1000 años. Estudios anteriores que examinaban los núcleos de hielo de Groenlandia daban pistas sobre esta teoría del cometa, pero ahora los grabados en Göbekli Tepe lo prueban. Los grabados en las columnas son como una tira cómica histórica. Incluso muestran una figura humana sin cabeza. Los investigadores subieron las imágenes a una computadora y descubrieron sus conexiones con las constelaciones, lo que indica que este templo podría haber sido un antiguo observatorio. Es como si nuestros antepasados hubieran intentado documentar este evento catastrófico de su propia manera única. Los arqueólogos han estado excavando e investigando Göbekli Tepe desde mediados de los 90, desvelando capas de historia y proporcionándonos una comprensión más profunda de la intrincada relación entre varios elementos. No tienen planes de detener todo el proceso durante otros 150 años. ¿Quién sabe qué más encontrarán? ¿Ves? Göbekli Tepe ha sido etiquetado puramente como un sitio ritual, sin signos de actividades domésticas. Se nos llevó a creer que la ausencia de agua significaba que no podía sustentar comunidades semisedentarias. Pero los científicos creen que es hora de cambiar las cosas y abordar Göbekli Tepe con una nueva perspectiva. Es hora de cuestionar lo que creíamos antes y usar nuevas pruebas y diferentes formas de pensar. Podría haber habido un grupo de personas que vivían en el área que no se quedaban en un solo lugar todo el tiempo. Se movían un poco, pero todavía tenían su propia civilización viviendo en el área de manera semisedentaria. Göbekli Tepe no es solo el hogar de un único templo, sino de una asombrosa colección de más de 20 estructuras antiguas. A medida que los arqueólogos se adentran en las profundidades de esta maravilla, están desentrañando su diseño único, con 2 puntos focales prominentes en el corazón de cada establecimiento, completados con estructuras más pequeñas y muros divisorios. Lo que es aún más loco es que en esta área existen más de 200 obeliscos que son monumentos estrechos y estilizados. Hay montones de cosas extrañas en Marte. Cucharas, fideos, puertas, incluso caras. ¿Se trata solamente de rocas? Además, no es el único planeta de nuestro sistema solar lleno de cosas misteriosas. Vamos a echarles un vistazo. Recientemente encontramos algo extraño en Marte que parece un objeto suave, similar a una cuchara. Captó la atención de todos después de que el Astromobile Curiosity de la NASA lo detectó. La roca, con un mango y una punta redonda, parece estar flotando. La gente de Internet quedó perpleja. Algunos bromean diciendo que es un juego de bolos marciano, o incluso un calzador dejado por criaturas extraterrestres. Pero Andrew Good de la NASA dice que no es algo tan emocionante. Se trata simplemente de una roca moldeada por el viento durante mucho tiempo. Este tipo de rocas con formas extrañas son comunes en Marte. Se llaman ventifactos. Un ventifacto es una roca que puede ser rayada, abollada o alisada por pequeñas partículas llevadas por el viento. Normalmente encontrarás este tipo de rocas en lugares secos, donde no hay mucha hierba o árboles que bloqueen el viento, y donde hay mucha arena volando. A veces, el viento puede esculpir ventifactos de manera realmente impresionante, como las rocas en forma de hongo que puedes ver en el Parque Nacional Desierto Blanco en Egipto. Estas rocas se asemejan a hongos gigantes porque el viento desgasta la parte inferior más rápido que la superior, haciendo que se mantengan altas y esbeltas. Los ventifactos no son las únicas rocas marcianas interesantes. Observa esta serie de picos surrealistas que sobresalen de la superficie roja. El Astromobile Curiosity de la NASA se topó con ellos mientras exploraba el cráter Gale en Marte. Rápidamente despertó la atención de todos. Las estructuras retorcidas en forma de puntas parecían ser puertas extraterrestres. Incluso el Instituto SETI, una organización centrada en la búsqueda de vida extraterrestre, tuiteó sobre la imagen, refiriéndose a ella como una roca genial. Pero en realidad son solo chimeneas de hadas.
Estos picos altos y delgados se forman cuando la roca dura se encuentra sobre capas de roca más blandas. Es probable que las puntas marcianas sean rellenos cementados de antiguas fracturas en roca sedimentaria, con material más blando erosionado por el tiempo. También hay muchas chimeneas de hadas en la Tierra. Puedes encontrarlas en lugares como el Cañón Bryce en Utah y la Meseta de Colorado. La NASA está emocionada con estas extrañas estructuras porque pueden ayudarnos a aprender más sobre la historia del cráter Gale. Había también una roca que parecía una dona. Llamamos a esta roca Pinnacle Island. Fue avistada por las cámaras de la NASA. Sin embargo, tan solo 4 días después, no se veía por ningún lado. Entonces, ¿cómo desapareció mágicamente? De una forma muy anticlimática. Una de las ruedas del Opportunity la levantó mientras atravesaba el terreno marciano. Pero todavía hay cierto misterio en torno a esa dona. El análisis reveló que Pinnacle Island contiene niveles inusualmente altos de azufre y manganeso. Ambos materiales son solubles en agua. En otras palabras, podría haber habido alguna actividad acuática que creó estos elementos en la roca. Este pequeño detalle de repente causó todo un drama, e incluso una demanda contra la NASA. Se alegó que la agencia no investigó la posible existencia de un hongo que crece en Marte, pero no todos nuestros hallazgos son naturales. Otro descubrimiento desconcertante fue esto que el astromóvil Perseverance avistó. Es algo que parece espagueti o hilo enredado. Al igual que la dona, este misterioso objeto apareció en una imagen de la cámara del vehículo y luego desapareció del suelo arenoso en solo unos días. Resulta que podría tratarse de escombros del sistema de aterrizaje del astromóvil. El Perseverance aterrizó en el cráter Jezero en febrero de 2021. Tuvo un aterrizaje difícil y accidentalmente esparció escombros alrededor. Algunas de estas piezas han estado apareciendo en las imágenes del vehículo durante un tiempo. El objeto similar a una cuerda probablemente sea un pedazo de malla desgarrada de Dacron, que es un tipo de fibra utilizada en las mantas térmicas. Estas mantas ayudan a regular las temperaturas de los equipos durante el proceso de aterrizaje en Marte. Probablemente se deshilachó y se desgarró debido a los fuertes tironeos durante el aterrizaje. Las mantas térmicas perdieron un montón de material en aquel entonces. Por ejemplo, este brillante pedazo de papel de aluminio avistado en junio. El astromóvil lo encontró en una roca. Lo destacable es cuánto han viajado algunos de los escombros. El vehículo aterrizó a unos 2 kilómetros de donde está explorando ahora. Probablemente se deba a que el accidente lanzó los escombros al aire y los vientos marcianos los transportaron a una gran distancia. Marte es conocido por sus fuertes vientos, que pueden mover objetos ligeros. Sin embargo, si bien es divertido encontrarlos en las imágenes, hay preocupación por los escombros y la basura dejados en Marte. Aún no hemos solucionado este problema en la Tierra y ya lo estamos creando en el planeta rojo. Los residuos que dejamos allí ya se están acumulando en una región llamada Hog Wallow Flats. Además, esta basura puede contaminar los tubos de muestra utilizados para recolectar rocas marcianas. Hasta ahora, la NASA no está excesivamente preocupada, pero están vigilando el asunto de cerca para prevenir cualquier problema con los astromóviles. Ahora, ¿qué tal si no hablamos de objetos sino de animales? El Curiosity causó bastante revuelo cuando captó algo que parecía una rata marciana. Algunos empezaron a especular que podría ser evidencia de vida autóctona, o incluso que este roedor fue traído a Marte por el propio Curiosity. Pero la rata de Marte, una vez más, resultó ser solo una roca extraña.
Era interesante debido a procesos naturales como la erosión por el viento y la abrasión mecánica. También encontramos algunas cosas que parecen gusanos. El Curiosity tomó una foto de una formación que se parece a gusanos retorciéndose a través del paisaje marciano. A pesar de su pequeño tamaño, esta formación se destaca con su forma única y su textura áspera. Probablemente está hecha de un material resistente a la dura erosión de Marte. Y finalmente, nuestro hallazgo más misterioso es la cara de Marte. Sidonia es una región del planeta rojo que ha captado tanto el interés científico como el popular. Se encuentra en el hemisferio norte. Está situada entre regiones muy craterizadas al sur y llanuras relativamente lisas al norte. Existe la teoría de que las llanuras del norte pueden haber sido antiguamente lechos oceánicos. Tal vez Sidonia fue alguna vez una zona costera. Este lugar está lleno de características interesantes y hermosas que nos cuentan mucho sobre la historia del planeta rojo. Pero lo más interesante es el rostro marciano. Este objeto ganó mucha atención cuando fue captado por el orbitador Viking 1 en 1976. Algunos creían que era evidencia de una civilización marciana perdida hace mucho tiempo. Al principio, la NASA lo descartó pensando que era un juego de luces y sombras. Pero después de un análisis resultó ser... sí, otra roca. También se vio una cara de oso. Fue captada por la cámara del experimento de imagen de alta resolución. En una imagen podemos ver un patrón de fractura circular que se parece a la cabeza de un oso, con dos cráteres que forman los ojos y una estructura en forma de V que tiene el aspecto de una nariz. Es probable que la cabeza se haya formado porque algo pesado se asentó sobre un antiguo agujero en el suelo. Este agujero estaba lleno de lava o lodo. Se especula que la parte similar a la nariz sea un conducto volcánico o de barro. Pero ¿por qué vemos estas cosas extrañas en Marte? A veces, nuestro cerebro puede engañarnos haciéndonos percibir caras u objetos en rocas y otras cosas. Pero se trata solo de ilusiones, llamadas pareidolia. La pareidolia es un fenómeno psicológico que nos hace ver patrones o formas familiares, especialmente caras, donde en realidad no existen. Esto sucede porque cuando el cerebro se encuentra con algo que no reconoce o no entiende de inmediato, intenta encontrarle algún parecido. Por lo tanto, ve patrones, texturas o sonidos aleatorios como si fueran algo significativo y reconocible. Por eso, una silla con ropa encima puede parecernos una figura humana espeluznante durante la noche. También nos hace ver caras o formas en las nubes, o escuchar sonidos reconocibles e incluso palabras en el ruido. Es una demostración fascinante del poder de nuestra percepción. Pero también debemos tener cuidado con ello, y no dejar que nuestra imaginación se desboque. Hace unos 66 millones de años, los dinosaurios desaparecieron de la Tierra, excepto por aquellos que con el tiempo evolucionaron en aves. De repente, la Tierra pasó de la era de los dinosaurios a la era de los mamíferos. Los científicos tienen nombres especiales para estos periodos de tiempo: el Cretácico y el Paleógeno. Y el evento en sí se llama extinción KPG o KT. Imagínate este dramático momento en la historia de la Tierra. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Un colosal asteroide, tan grande como el monte Everest y viajando a una velocidad vertiginosa, se estrelló contra la Tierra. Impactó en lo que ahora es el sur de México, en un lugar conocido como el cráter de Chicxulub. El impacto fue gigantesco. Todo lo que estaba cerca se vaporizó al instante y desató una enorme explosión de energía, una de las más poderosas en miles de millones de años. Nada podía sobrevivir cerca del sitio del choque. Mientras las llamas del desastre se disipaban, la superficie de la Tierra era un caos. El suelo se torció y tembló, con terremotos increíbles.
los continentes comenzaron a rebotar. Luego, el fondo oceánico se agitó y provocó un tsunami gigantesco. Olas inmensas avanzaron tierra adentro alrededor del Golfo de México. Los escombros que fueron lanzados al cielo comenzaron a caer de vuelta a la tierra como una tormenta. Aunque no estuvieras cerca de los enormes pedazos que caían en México, igual serías golpeado por fragmentos más pequeños y supercalientes que volaban por el aire. Esto calentó tanto la atmósfera que los bosques de todo el mundo estallaron en llamas. Los dinosaurios que vivían lejos de la zona del impacto primero sintieron un pequeño temblor. De repente, el cielo se volvió oscuro y sombrío, como si fuera de noche durante el día. Las temperaturas bajaron drásticamente y esta noche durante el día duró varias semanas. Y entonces, una capa de ceniza comenzó a cubrir lentamente todo el planeta. Elementos desagradables como dióxido de carbono y trozos del fondo marino empezaron a flotar en el aire. Esto alteró la temperatura una vez más y la hizo fluctuar de manera impredecible. La Tierra estaba caliente y fría al mismo tiempo. La naturaleza estaba sufriendo. Incendios forestales, falta de luz solar, gases peligrosos en la atmósfera. Todo esto causó grandes problemas para los dinosaurios herbívoros. Empezaron a desaparecer y los carnívoros estaban de fiesta, pero no por mucho tiempo. Muy pronto, toda la cadena alimentaria se desmoronó. Fue entonces cuando entre el 50 y el 80% de los dinosaurios dieron su último adiós. Lo que es aún más triste es que este número solo cuenta los diferentes tipos de dinosaurios. Si miramos el número de vidas individuales de dinosaurios perdidas, es aún mayor. Aquí tienes un dato interesante. Si el asteroide hubiera impactado solo 30 segundos antes o después, aterrizando en el Atlántico o el Pacífico en lugar de cerca de la costa de México, podríamos tener algunos dinosaurios no avianos aún hoy en día. Pero como ocurrió, el asteroide golpeó con una fuerza equivalente a 10,000 millones de Hiroshimas. Unos de los pocos sobrevivientes fueron nuestros antepasados mamíferos. Eran pequeñas criaturas parecidas a las musarañas que tenían sistemas de energía muy rápidos, dietas adaptables o lugares para esconderse. Estos primeros mamíferos sobrevivieron porque eran diminutos y no necesitaban mucha comida. Somos increíblemente afortunados de que sobrevivieran a este caos. Probablemente ni siquiera entendieron lo que estaba ocurriendo. Solo notaron el horrible olor, los cuerpos enormes por todas partes, la lluvia ácida y los volcanes haciendo erupción. Entonces, ahora que sabemos lo terrible que fue este suceso, hablemos de una gran pregunta. ¿Podríamos nosotros, los humanos modernos, sobrevivir a algo así? Bueno, depende. Investigaciones de un impacto de asteroide diferente de hace unos 790,000 años sugieren que podríamos, pero no sería fácil. En ese otro suceso, un asteroide enorme impactó la Tierra una vez más. Al igual que con el de Chicxulub, lanzó escombros hacia la atmósfera que cubrieron 1/10 parte de la superficie del planeta. Los científicos encontraron las piezas del impacto de ese asteroide, rocas vidriosas llamadas tectitas. Analizaron estas rocas y descubrieron un mineral raro llamado reidita, que para formarse requiere presiones y temperaturas extremadamente altas. Después de estudiarlo, los científicos asumieron que el impacto ocurrió en el sudeste asiático, posiblemente cerca de Tailandia. Curiosamente, aún no han encontrado el cráter exacto. Pero lo principal es que la colisión del asteroide sí sucedió, y nuestros antepasados estuvieron presentes en ese momento. Seguramente captó su atención, aunque tal vez no comprendieran lo que estaba ocurriendo. Los escombros del choque deben haber causado cambios climáticos significativos. Es difícil entender cómo afectó la evolución de los humanos. Todo lo que sabemos es que sobrevivimos. Actualmente hay alrededor de 1,200 asteroides en una lista de posibles amenazas. Pero por suerte, no estamos en peligro inmediato. Estos asteroides tienen menos de 1 kilómetro de diámetro. La probabilidad de que un asteroide gigante como el que impactó en Chicxulub, de entre 5 y 15 kilómetros de ancho, golpee la Tierra es increíblemente baja. Eventos importantes como este ocurren una vez cada 100 a 200 millones de años.
Además, la mayoría de los asteroides se encuentran entre Marte y Júpiter y no representan una amenaza para la Tierra. Sin embargo, hay miles de asteroides más pequeños que podrían impactarnos. La mayoría de ellos se desintegran en la atmósfera sin causar problemas. Algunos más grandes podrían dañar edificios o ciudades, pero no amenazarían toda la vida en nuestro planeta azul. Pero, ¿qué pasaría si un cometa o un asteroide más grande colisionara con la Tierra hoy? En ese caso, primero que todo, podría alterar la órbita del planeta. La energía inicial liberada durante el impacto causaría una onda de choque abrasadora de 300 grados centígrados. El incendio quemaría vastas áreas de la superficie terrestre. Luego, podría causar un invierno a largo plazo. El humo de los megaincendios, junto con el polvo y el vapor de agua, formarían una capa espesa de nubes en la atmósfera superior. Al igual que con el evento de los dinosaurios, reduciría la luz solar y haría que las temperaturas bajaran durante décadas. La mayoría de la vida vegetal moriría en pocas semanas. Los árboles grandes podrían sobrevivir durante décadas debido a los azúcares almacenados y a su metabolismo lento. Más allá de eso, no quedaría mucha vida, excepto por microbios y pequeñas criaturas. Hay 3 posibles estrategias para que los humanos puedan lidiar con todo este desastre. La mejor es prevenir el impacto desde el principio. Los científicos ya están buscando asteroides que podrían cruzarse en el camino de la Tierra y están discutiendo cómo defenderse de ellos. Una opción es usar nuestras armas más grandes para descomponer el asteroide en pedazos más pequeños. Estos fragmentos podrían evitar la Tierra o quemarse en nuestra atmósfera. Eso funcionaría para asteroides de aproximadamente 1 kilómetro de ancho. Sin embargo, no alcanzaría para asteroides del tamaño de Chicxulub. La cantidad de energía que necesitaríamos para destruirlo supera todo nuestro arsenal actual. Pero, si detectamos el asteroide con suficiente anticipación, tal vez una serie de explosiones podría cambiar su curso y salvarnos. Y, según los investigadores, sería casi imposible detener asteroides de más de 40 kilómetros de tamaño con nuestra tecnología actual. Afortunadamente, las probabilidades de que algo así impacte la Tierra son muy pequeñas. Pero bueno, ¿qué pasa si no podemos prevenir el impacto? Aquí entra la segunda estrategia. Tendríamos que ir bajo tierra y crear grandes búnkeres. Sabemos que muchas especies que vivían en madrigueras o en aguas profundas sobrevivieron a la extinción masiva hace 66 millones de años. Así que estos hábitats subterráneos podrían protegernos de los efectos directos del impacto, como explosiones e incendios, así como de un invierno prolongado. Habría que aprovechar el calor natural de la Tierra y vivir dentro de domos protectores. Podrían construirse en los núcleos continentales estables o en lo profundo de los océanos. Tendríamos algunos suministros esenciales como alimentos, medicinas, combustible y agua. Tal vez incluso tendríamos algunos bancos de genes para preservar las especies. Y la última estrategia sería imitar la película No miren arriba e ignorar el problema hasta que sea demasiado tarde. Sabemos que se necesitaría la colaboración de gobiernos e instituciones de muchos países para diseñar, construir y lanzar una serie de dispositivos al espacio con el fin de prevenir el impacto. Si la humanidad lograra esa cooperación, sería un milagro. En cualquier caso, la NASA se toma bastante en serio la amenaza de los asteroides. Tiene un plan bien pensado que incluye la detección temprana, evaluación, estrategias de desviación, colaboración, comunicación pública y planes de respaldo para proteger la Tierra de estos peligros cósmicos. Solo podemos esperar que, si algo así ocurre, prevalezca la lógica. Atención, atención, residentes de todos los países y ciudades del mundo. Un enorme asteroide se acerca a la Tierra. Su velocidad actual es varias veces mayor que la del sonido. Y cada día acelera aún más. Una vez que ingrese a nuestro sistema solar pasará junto a Urano, Saturno, Júpiter y Marte. Los campos gravitatorios de estos planetas lo acelerarán aún más, y nuestro planeta será su destino final. La colisión es inevitable. Según los científicos, un meteorito del tamaño del Monte Everest puede destruir la Tierra por completo. El desastre tendrá lugar en 350 días. El pánico reina en las calles. La gente compra y construye búnkeres. Los científicos y astrónomos de todo el mundo se han reunido para hallar una solución. La única manera de evitar la colisión es destruyendo el objeto espacial. Sí,
Un potente cohete podría dividir al asteroide en cientos de miles de pedazos. Si eso sucede, una lluvia de meteoritos golpeará la Tierra, pero eso es mejor que la destrucción completa de nuestro hogar. En menos de un año, la humanidad construye varios cohetes potentes. Luego, utilizando los mejores telescopios del mundo, los astrónomos crean un sistema de navegación sin precedentes. Ahora solo debemos esperar a que el asteroide ingrese al sistema solar. Las personas comienzan a trasladarse a un continente lleno de búnkeres de primera categoría para todos. Los datos del asteroide son imposibles de predecir, por lo que es mejor esconder a la gente en un lugar seguro y súper grande mientras esperamos la colisión. Ha llegado el momento. El asteroide pasa junto a Urano. Su velocidad aumenta. Ahora se mueve solo 10 veces más lento que la velocidad de la luz. Los científicos lanzan los cohetes al aire. El asteroide pasa volando junto a Saturno y destruye una parte de sus anillos. Su trayectoria cambia. Pasa junto a otros planetas a través de un camino lleno de obstáculos. Gana velocidad y se dirige hacia la Tierra. Los cohetes dejan una larga estela de fuego y alcanzan la velocidad del sonido. Se acercan al asteroide. La colisión se produce cerca de Marte. Los cohetes dan en el blanco. El asteroide explota y se divide en millones de partículas. Todos los trozos vuelan en diferentes direcciones. La Tierra está a salvo. De pronto, los satélites de la Tierra registran una enorme explosión de energía. Una pequeña parte del asteroide se dirige hacia la Tierra. Es diminuta, del tamaño de un grano de arena, pero la explosión la aceleró y ahora vuela hacia nosotros a una velocidad de 297,000 kilómetros por segundo. El 99% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, el grano tiene casi el mismo poder destructivo que el asteroide entero. Se está acercando a la Luna y en unos segundos chocará con la Tierra. Toda la gente está esperando sin siquiera respirar. El grano tiene una potencia tan increíble debido a las leyes de la física. Cuanto mayor es la velocidad de un objeto, más masa y energía tiene. A medida que el grano de arena alcanza una velocidad cercana a la de la luz, su energía y su masa comienzan a aumentar drásticamente. Ni siquiera se le puede ver, pero en su interior guarda la masa de todo un continente. Si alcanza la velocidad de la luz, su masa será infinita. Y entonces aparecerá un agujero negro. En ese caso, todos los seres vivos y no vivos del planeta desaparecerán. Los árboles, los mares y los océanos, todas las ciudades, los países y los continentes, el aire, el sonido, la atmósfera, cualquier molécula de la Tierra, todo será absorbido por la increíble fuerza gravitacional del agujero negro. Después, una vez que no quede rastro de nuestro planeta, el agujero devorará la Luna. Su fuerza gravitatoria crecerá y absorberá otros planetas del sistema solar. Pronto llegará al Sol. Nuestra estrella se dividirá en miles de tiras como si fuera espagueti y emitirá una enorme cantidad de energía. Esto podría desencadenar el nacimiento de un segundo agujero negro, pero afortunadamente el grano solo ha alcanzado el 99% de la velocidad de la luz. Eso cambia todo. Además, ningún objeto que tenga masa puede alcanzar la velocidad de la luz. El grano de arena ingresa en la atmósfera terrestre. Desde afuera, parece un meteorito cegador que atraviesa el cielo. A medida que perfora las capas de la atmósfera se calienta más y más. Las nubes en un radio de 150 kilómetros a la redonda arden. El cielo se vuelve cristalino. Si pudieras ver todo en cámara lenta, verías que el aire se ioniza, ya que sus moléculas se dividen. En la naturaleza, este proceso ocurre como producto de los relámpagos. Nuestro Sol también tiene energía ionizante que desinfecta el aire. El grano deja un agujero de ozono en su camino. Ahora este lugar no estará protegido frente a la radiación espacial y la luz ultravioleta. El grano vuela directamente al centro del océano austral. El continente más cercano a la explosión es la Antártida. El aire a su alrededor se calienta y se mezcla con la temperatura fría del océano, creando huracanes. En cuanto el grano se acerca a la superficie del océano, el agua comienza a hervir. Su temperatura y energía son tan grandes que el agua se evapora, pero las moléculas de vapor se consumen instantáneamente. Miles de litros de agua acaban de desaparecer de la faz de la Tierra. El grano desciende durante los primeros metros sin tocar la superficie, ya que el agua se evapora ante él. Finalmente cae en el océano y produce una potente explosión.
Cientos de millones de litros de agua se hacen espuma y hierven a causa de las elevadas temperaturas. Toda el agua en un radio de 150 kilómetros se ilumina con una luz brillante. Las profundidades del océano, que jamás han sido alcanzadas por los rayos del sol, son casi tan transparentes como el agua del fondo de una piscina. Los restos de viejos barcos hundidos se dividen en átomos debido a la potente explosión. Los monstruos marinos desconocidos y los calamares gigantes que viven en la oscuridad se asustan por la luz brillante y huyen. Finalmente, el grano de arena toca el fondo del mar y penetra en las profundidades de la corteza terrestre. Si llega al núcleo de la Tierra, lo más probable es que el planeta produzca una increíble explosión de energía. Afortunadamente, eso no va a ocurrir. La resistencia del océano y el suelo lo frena y le quita energía. El grano genera un ligero desplazamiento de las placas tectónicas y aún hay más. Unas olas gigantes se extienden por todo el océano. La onda expansiva crea enormes tsunamis. Imagina que lanzas una pequeña piedra a un charco. Lo mismo ocurre con el océano. Las olas gigantes se acercan a las ciudades costeras. Por suerte la gente ya ha sido evacuada, pero el daño causado por un simple grano de arena costará cientos de billones de dólares. Las casas se destruyen, las carreteras se inundan. Momentos después aparecen las lluvias y los huracanes. El agua del océano vaporizada por el grano forma nubes de tormenta gigantes. El viento las arrastra hacia los continentes y entonces, después de los tsunamis, comienzan las lluvias prolongadas que inundan países enteros. Varios días después, las catástrofes naturales siguen presentes. La temperatura del océano austral ha aumentado varios grados. El agua hierve en el lugar de la colisión, lo que derrite los glaciares de la Antártida. Millones de icebergs se derriten, por lo que el nivel del agua de los océanos aumenta en todo el mundo. Las costas de algunos continentes se sumergen para siempre. Las nubes de tormenta llegaron al Sahara y a otros desiertos. El desplazamiento de las placas tectónicas genera terremotos en algunos continentes. Los volcanes están despertando. El cielo se llena de ceniza volcánica, ceniza que tardará meses en asentarse. Al principio todo esto crea condiciones difíciles para la vida en la Tierra. Las plantas y todos los demás seres vivos no reciben suficiente luz solar. La fotosíntesis de los árboles y las algas se ve interrumpida. La producción de oxígeno se detiene. Respirar se hace más difícil. El aire que ha llegado a la atmósfera del planeta se agota lentamente. Las personas se ven obligadas a adaptarse a las nuevas condiciones. Construyen ciudades en la tierra y el océano. Crean plantaciones con iluminación artificial para favorecer la fotosíntesis. Afortunadamente, todos los problemas se terminan cuando la ceniza se asienta. En el interior de los volcanes fluye magma caliente que puede resultar muy útil por ser rico en elementos químicos y minerales. Los nutrientes caen al suelo con la ceniza y la tierra se fertiliza muchísimo. Las plantas, los árboles, las frutas y los vegetales crecen increíblemente rápido y producen mucho oxígeno nuevo. El Sahara está lleno de plantas. Parece más un prado con flores que un desierto. En lugar de haber destruido el planeta, el grano de arena lo ha renovado.